Doctor, una pregunta. Sí, le escucho. Mastología es subespecialidad de gineco, ¿no? Sí, mastología es una subespecialidad de ginecología. ¿Y hay mucho en Bolivia o hace falta? No, falta, creo que son contados, ha de haber pues solamente en Cochabamba, ¿cómo es en La Paz y en Santa Cruz? Creo que hay mastólogo. Ya, doc, gracias. Bien, jóvenes, vamos a dar comienzo al tema del día de hoy. Vamos a iniciar ahorita lo que es la presentación. No habíamos terminado de ver lo que es la vagina y vamos a abocarnos ahora a lo que es el útero. El útero es un órgano de característica piriforme. ¿Qué significa? Esto tiene la forma de una pera. Es uno de los órganos más importantes y fundamentales cuando hablamos del trabajo de embarazo, el trabajo de parto y puerperio. Doctor, ¿Sí? no se mira la Sí, ahorita vamos ahorita vamos a pasar. Quiero ver si ya... ya. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Gracias. Por Entonces nada. le estaba mencionando que el útero tiene ese aspecto de una pera y es uno de los más importantes cuando nosotros hablamos en el tema del embarazo, parto y puerperio. ¿Por qué? Este es un órgano hueco, está conformado básicamente por 3 capas musculares, ¿ya? Entonces, estas capas musculares es la que le van a permitir al útero crecer en todos los sentidos. ¿Qué significa esto? En sentido antero-posterior, longitudinal y transverso. Aquí tenemos la característica del útero, como le estaba diciendo, tiene la forma de una pera, la había presentado la anterior clase ya estas imágenes. Está dividido en 2 segmentos fundamentales, aunque algunos autores lo dividen en 3, en cuello, en cuerpo y en el fondo uterino. Generalmente yo manejo la división del cuello y el cuerpo en general, ¿no? Pero es bueno saber y conocer de que existen algunas otras tipos de clasificación. El útero está sujeto o está suspendido, se encuentra suspenso en el medio de la pelvis, como pueden mirar en esta vista frente, por diferentes ligamentos. ¿Ya? Los ligamentos más importantes que nosotros podemos mencionar son estos de aquí, en la parte trasera, esta es la vista de atrás, los ligamentos útero-sacro, ¿ya? El ligamento ancho que se encuentra de ubicarlo al útero en el centro de la pelvis y evita de que se vaya mucho para un lado izquierdo o para el lado derecho. Los ligamentos cardinales de McEnroe y el ligamento redondo forman parte de el sostén básicamente del útero, de mantenerlo en el centro, centralizado. Aquí podemos ver otra vez, una vez más, la estructura. De aquí emergen los ligamentos redondos. Fíjense, este ligamento redondo, que es el que lo maneja hacia el útero, hacia adelante, ¿ya? Acá están atrás las trompas de falopio con el ovario, la trompa y el ovario, y estos ligamentos redondos. Es lo que mantiene al útero en posición de anteversoflexión. Lo que habíamos comentado en la anterior clase, el tema de que en algunas circunstancias este ligamento es el responsable de permitir de que se pueda o no pueda una mujer a veces dificultar en el embarazo. Bien, entonces, siguiendo con esta nuestra presentación, vamos a ver que el útero tiene, les había mencionado, esa característica única de aumentar su tamaño tanto en sentido
longitudinal, anteroposterior y transversal durante el embarazo. Sus medidas estándares varían entre 6 y 7 centímetros de longitud, el transverso de 3.5 a 4 y el anteroposterior entre 3 y 4. Dentro del útero propiamente dicho, viéndolo como tal y en su división, les había mencionado que él está dividido por un cuerpo y un cuello. Entonces, el cuello uterino tiene dos porciones, la infra o la intravaginal y la supravaginal. La infra o intravaginal, denominado hocico de Tenca, es esta porción que está dentro de la vagina, ya dentro de la vagina. Este tiene a su vez un orificio externo y un orificio interno. Pero yéndonos a la porción del istmo cervical, es una porción que tiene aproximadamente un centímetro en el sentido longitudinal, y está limitado por el orificio cervical interno histológico y el orificio interno anatómico. ¿Por qué se denomina orificio cervical interno histológico? Porque a ese nivel empieza el cambio de tejido a un epitelio glandular, ya un epitelio glandular que va a formar parte del endometrio. Y el orificio anatómico, interno anatómico, es porque ya divide o da la entrada al cervix, ¿ya? De ahí hacia abajo ya se llama cervix y de ahí hacia arriba ya se llama básicamente útero propiamente dicho. Entonces, una zona intermedia entre el cervix y el cuerpo del útero se denomina istmo cervical. ¿Cuál es la importancia de este istmo cervical? La importancia es en el embarazo. Este istmo de 1 centímetro que tiene va a pasar básicamente a lograr una dimensión de más o menos 10 centímetros de longitud, ¿ya? 10 centímetros. Es la parte más delgada del útero y básicamente es el segmento en el que se realizan la incisión cuando se realiza una cesárea. Por eso el nombre de las cesáreas, en su gran mayoría y las que nosotros practicamos, se llama cesárea segmentaria. Cesárea segmentaria. Eso en alusión a la incisión que se realiza en ese lugar, en el segmento uterino inferior. Antes, en una mujer no embarazada, se denomina ese segmento como istmo. Mide 1 centímetro y durante el embarazo puede llegar a superar o igualar los 10 centímetros de longitud. ¿Ya? Eso es algo que siempre me gusta recalcar por la importancia, teniendo en cuenta de que en ese lugar es donde generalmente se producen a veces las roturas uterinas. Ese lugar es a veces el que se tiene que abordar cuando se realiza una revisión por la vagina del útero, después de un parto, obviamente, y también ese lugar es donde a veces se implantan las placentas previas y producen el acretismo placentario con sus múltiples complicaciones que vamos a ver en el transcurso del avance de nuestra asignatura. Bien, le había mencionado que el útero tiene 3 capas musculares, ¿ya? Tiene una capa muscular externa, tiene una capa muscular media y tiene una muscular interna. Y tienen a su vez diferentes direcciones. Tiene dirección longitudinal, las más externas son longitudinal, las internas, la capa del medio, tiene una forma helicoidal y las más profundas tienen unas capas o unas fibras transversales. Fíjense, esta es una imagen básica de lo que significa
la dirección de las fibras musculares y de dónde se originan. Normalmente las fibras musculares se continúan o se originan, dan continuidad, perdón, a lo que significan los ligamentos y la trompa, la estructura del útero. Fíjense aquí que nosotros tenemos el ligamento, que estoy marcando en este lugar, es el ligamento útero-ovárico, que le va a dar la continuidad de unas fibras en sentido ya transversal, al igual que los ligamentos cardinales de McEnroe, le dan el sentido transversal. Ya de la capa más alta de la trompa de Falopio van a originarse lo que son los ligamentos longitudinales. Los ligamentos longitudinales, ¿ya? Y finalmente en la capa intermedia, en la capa media de las trompas de Falopio, que son redonditas, van a originarse las fibras helicoidales. De todo esto, lo que a mí me interesa es, como siempre les dije, la aplicación de su conocimiento anatómico a la práctica o a la clínica médica. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de esta fibra? Lo que me interesa de esta fibra, uno, es que según esas tres características, el útero va a poder crecer en diferentes dimensiones sin romperse durante la gestación. No se olviden que de medir 7 centímetros va a pasar a medir inclusive 36 o 40 centímetros en sentido longitudinal, solamente en el longitudinal. Entonces, en el trabajo de parto también estas fibras se tienen que contraer ejerciendo la misma presión en todas las direcciones. Claro que es más fuerte la presión en las partes altas y lo vamos a ver en triple gradiente descendente en el trabajo de parto, pero las fibras musculares deben de estar dispuestas en todas las direcciones para tener una fuerza homogénea según la dirección a la cual lo requiere. Pero eso en el trabajo de parto, fíjense, esa es la importancia de estas fibras en el trabajo de parto. Ya en el puerperio es vital. Ustedes pueden mirar que en medio de todo este enmarañado de esta red de fibras musculares, es una red porque tiene diferentes direcciones, quedan unos pequeños cuadrados, unos pequeños espacios entre fibra y fibra. Estos espacios se denominan, estos espacios son los que permiten que las arterias radiadas, que vamos a ver más adelante del útero, den espacio para que las arterias espiraladas penetren toda la estructura muscular hasta llegar al endometrio. Entonces, en el puerperio, ¿cuál es la vitalidad? Cuando crece, produce el embarazo y desarrolla la placenta, al producirse el alumbramiento se produce una herida placentaria, así se llama el lecho placentaria o la herida placentaria. Esta herida placentaria va a dejar, al separarse la placenta del útero, va a dejar vasos. Los vasos espiralados van a quedar abiertos, pero gracias a esta red muscular va a producir constricción y oclusión de esos vasos que se encuentran entre estas perforaciones, entre fibra y fibra. Eso va a producir lo que significa el globo de seguridad de Pinart. Es otro término que ustedes deben anotárselo, porque lo vamos a repetir, porque es de vital importancia el globo de seguridad de Pinart. Lo vamos a ver en su amplitud cuando estemos hablando de puerperio, ¿no? Entonces, y lo van a ir viendo en su práctica. Les vamos a decir, jóvenes, miren, en estas primeras 2 horas, tóquenlo al útero. Este es el globo de seguridad de Pinart que les hablé en la clase. Entonces, esa contracción que permite el músculo uterino en diferentes direcciones va a colapsar los vasos perforantes o los espiralados, produciendo su colapso y por ende la hemostasia en el puerperio. Bien, ¿alguna pregunta? Quisiera saber si me están siguiendo el audio y la pantalla también. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Doctor, veamos. doctor, ¿Sí? ¿podríamos repetir el nombre que dice el término? Un poquito. Ya. Sí, claro, con gusto. Se llama el globo de seguridad de Pinart. Pinart.
N-A-R-D, Pinard, ¿ya? Gracias, doctor. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que es la irrigación. Obviamente la vamos a ver más adelante, la irrigación, fíjense. Es sencillo desde el punto de vista de que solo tenemos que acordarnos las partes más grandes, ¿no? Pero en este momento estamos viendo lo que les quiero decir. Estas son las arterias radiadas. Fíjense, ¿por qué radiadas? Porque tienen la forma de un radio, ya que se anastomosan como radio de la moto, ¿no? De la bicicleta. Ellas se anastomosan con su homólogo del lado izquierdo o viceversa. Y de ahí hacia adentro salen lo que son las arterias espiraladas. Fíjense, esta es la red muscular que forma un útero. Este es un útero en anteversoflexión. Ya hay términos importantes que siempre se van a dar cuenta. Les voy a estar repitiendo una y otra vez. La finalidad de esta aquí es que ustedes la vayan captando porque son términos que se manejan muy frecuentemente en obstetricia. Entonces, fíjense, un útero en anteversoflexión con su formita de pera y los músculos en diferentes direcciones. Dentro de ese músculo, fíjense, hay vasos. Estos redonditos son vasos, ¿no? Un útero cortado en sentido sagital. Estos vasos son los que penetran a la capa muscular y que lanzan sus fibras hacia el interior, no sus fibras, perdón, sus colaterales arteriales hacia el interior, hacia el endometrio. Podemos ver las tres capas del útero, el perimetrio, o que se une básicamente con el peritoneo visceral, la capa muscular, que es la más gruesa, que está conformado por tres direcciones, y la capa endometrial, que es la que se descama mes a mes durante el periodo menstrual. Bien, aquí tenemos una vez más, fíjense, como les había dicho, lo que me interesa es que vean esta red con un corte sagital o vertical, podemos decirlo así, los diferentes vasos que transcurren dentro del miometrio. Miren cómo los ligamentos son estructuras musculares, ligamentos de McEnroe, útero sacro, cardinales, ligamentos redondos, la trompa, útero ovárico, etc. Entonces, aquí podemos ver nosotros ya en nivel de cervix cómo empieza a variar o a disminuir la cantidad de músculo, reemplazándose por tejido fibroso y colágeno. Aquí, esto es lo que quiero que ustedes vean, en dónde actúa el globo de seguridad de Pinard. Aquí, fíjense, tenemos las arterias uterinas, que tenemos la ascendente y la descendente. De ella nacen las arterias radiadas, que se van a unir con su contralateral. Y tenemos las arterias espiraladas, que van de afuera hacia adentro para nutrir lo que significa la capa endometrial. Aquí tenemos una imagen más ampliada del endometrio, nutrida por las arterias perforantes y las arterias espiraladas en el endometrio porque tienen forma de un espiral. Este endometrio durante el embarazo no desaparece, sino simplemente cambia a una estructura, transformarse en la capa coriónica, ¿ya? Y se va a unir básicamente con la placenta, y en el momento que se produce el alumbramiento o el desprendimiento placentario es cuando estos vasos quedan libres. Y al quedar libre, si no se colapsaran por la contracción de los músculos uterinos, se produjera la hemorragia y por ende el fallecimiento de la paciente por sangrado en el puerperio. Bien. Quisiera saber si tiene alguna pregunta a momento aquí hasta esta parte. Doctor, ¿Sí? ¿cómo se ocurre el endometrio se cambia en el embarazo para qué estructura? Para el corión, la capa coriónica, ya es una capa que tiene un aspecto así más frondoso que se adhiere a la membrana, ya a la capa amniótica de la placenta. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos hablando de la estructura placentaria. Gracias. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo está, joven? Dígame. Cuando no ocurre que la anastomosis, la hemostasia en esas arterias, se inyecta oxitocina, ¿y cuántos minutos se
se espera, o sea, para que pare de sangrar o se contraiga el útero, doctor? Muy bien, sí, muy buena pregunta. Es importante que ustedes van relacionando la anatomía con el funcionamiento y con la farmacología. En realidad, medicina, ustedes saben que es un conjunto de ciencias que se entrelazan para que nosotros podamos entender el porqué. Yendo a tu pregunta, efectivamente, la principal hormona que se encarga de la contracción uterina es la oxitocina. Es nuestra primera elección siempre, porque es lo que es la encargada de producir contracción en el útero. Entonces, esta hormona se utiliza generalmente siempre en el puerperio, nunca en una mujer embarazada, excepto cuando vamos a conducir a un parto y en dosis menores. Ya la oxitocina lo que se produce dependiendo de la vía, si es endovenosa, antes de los 5 segundos ya produce un efecto y tiene que haber ya una respuesta de contracción. Cuando es intramuscular podemos esperar inclusive hasta 1 minuto, entre 1 y 5 minutos, para que esta hormona produzca acción y se produzca la contracción. Es muy corto el tiempo de la oxitocina por vía endovenosa, no dura más de 5 minutos su acción, por lo que siempre se utiliza generalmente a goteo. ¿Ya? Y cuando fracasa la oxitocina tenemos otros medicamentos, como tú ya lo conoces, es el Metergin y es el misoprostol, pero que son temas que lo vamos a abordar en puerperio patológico. Ahorita todavía no se ofusquen mucho en aprender esta cosa. Lo que me interesa es que ustedes aprendan la forma que tiene de red las fibras musculares, y esa red es como ustedes agarrarían sus dedos, lo entrecruzan y meten un lapicero en medio. Ustedes cierran la mano y se va a apretar ese lapicero. Entonces, eso es lo que a momento me interesa que ustedes aprendan, ¿ya? Pero muy valiosa tu pregunta, Eddie, para poder esclarecer ya o ir adelantando algunas pautas y del por qué es importante saber esta parte de la anatomía. Bien. Vamos a continuar. Gracias a ti, Eddie, gracias a ti. Vamos a continuar entonces con la vascularización del útero. Era simplemente la parte final de lo que significan las estructuras. Luego del útero y sus funciones y su forma y sus diámetros, vamos a ver que existe otra estructura muy importante, denominada las trompas de Falopio. Entonces, son en número de 2, generalmente, generalmente porque cuando existen malformaciones como el útero bicorne solamente tiene 1, pero en este caso más del 90% de todas las mujeres tienen 2 trompas, denominadas también oviductos. Son estas estructuras largas, ya variables, que miden entre 10 y 12 centímetros en su sentido longitudinal y tiene dimensiones variables desde 1 milímetro de diámetro en la parte intramural a básicamente 1 centímetro de diámetro en la parte ampular. Ya es variable, lo habíamos mencionado en anterior clase, no me acuerdo cuál de ustedes fue, si revisó en el tema de embriología de Lachman, la 14ª edición, si aún decía que la fecundación se producía en el istmo. Fíjense, ahorita vamos a mirar las partes, le presentaré las partes de la trompa. Aquí tenemos, mire, es la parte intersticial, es la parte más delgada, es la que se encuentra dentro del músculo propiamente dicho. La parte istmica, también se puede producir el embarazo, sí es cierto, pero en menor frecuencia, ¿ya? En menor frecuencia. Donde se produce por más del 97% la fecundación es en toda esta región, la región ampular o la ampolla, es la parte más gruesa, más ancha de toda esta trompa. Entonces, desde el punto de vista clínico, nosotros debemos saber que al ser la parte donde generalmente se produce la fecundación, también es el lugar donde es más frecuente se encuentren los embarazos ectópicos, ¿ya? Los embarazos ectópicos. Entonces, y finalmente las fimbrias o la región infundibular está formado por aquellos pequeños pedículos o tentáculos, podríamos decirlo, esta parte de aquí que parece una flor, que es la que abraza a la región del ovario donde se produce la ovulación, para captar los óvulos y aspirarlos básicamente hacia su interior y transportarlo
a través de las trompas para llegar a la implantación básicamente entre el sexto y séptimo día después de que se produjo la fecundación. Entonces, las trompas de falopio, lo que me interesa que ustedes sepan son los siguientes. Uno, muy básico, siempre como médico tienen que saber, pero por el tema de evaluación, ¿no? O sea, ustedes saben que en la educación, nosotros en una primera fase de formación, ustedes a veces dirán, ¿por qué será que los docentes siempre preguntan esas cositas que no tienen ningún tipo de relevancia, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunte el epitelio de la trompa de falopio, o las 3 capas de la trompa de falopio, pero eso no tengo que saberlo yo, soy médico general, debería saberlo el anatomopatólogo o el histólogo. El objetivo fundamental de nosotros como profesores y a su vez alumnos también, porque nunca dejamos de estudiar, el hecho de que nos pregunten esas cosas muy minuciosas y muy profundas, es con la finalidad de determinar si el estudiante ha leído ad íntegro toda la temática, ¿no? Toda la temática. Y cuando hablamos de toda la temática, significa de que estas cosas pequeñas también tienen que ser leídas y tienen que ser aprendidas. Entonces, la relevancia, como le estaba diciendo, la trompa de falopio también tiene 3 capas, ¿ya? 3 capas, dentro de las cuales tenemos la capa interna, denominada también la epitelial, la capa muscular y la capa fibrosa. Pero a diferencia del útero, apenas tenemos nosotros una pequeña capa delgada de músculo, por eso que los embarazos ectópicos nunca pueden llegar al culmino. Entre la cuarta y sexta semana se revienta la trompa y se produce una hemorragia, produciendo una hemorragia. ¿Ya? Entonces podemos ver, nosotros aquí tenemos un poco de histología de las trompas de falopio. El epitelio tubárico es un epitelio cilíndrico, estratificado en algunas partes y cilíndrico único, simple en otras regiones. ¿Ya? Este epitelio cilíndrico es el encargado de producir movimientos contráctiles para trasplazar o para trasladar al huevo o cigoto. Bien, entonces, dentro de la clínica, vamos a la clínica. ¿Qué me interesa saber de las trompas de falopio? 1, el embarazo ectópico. ¿Dónde se produce? Más del 97% en la ampolla, porque es el lugar donde se produce la fecundación. Segundo, ¿por qué se producirá el embarazo ectópico? Porque nosotros generalmente, las pacientes que tienen múltiples infecciones, y ahí vamos a el interés de la trompa en la clínica, en la trompa, se produce una enfermedad denominada salpingitis. ¿Qué significa salpingitis? En medicina, el término da la respuesta. Salpinges se denominan las trompas, ¿no sé? Salpinges se llaman a las trompas. Itis, inflamación. Entonces, la salpingitis viene a ser una inflamación de las trompas de falopio. Esta inflamación puede producir oclusión de las partes más finas, como ser el istmo principalmente, impidiendo que el huevo o cigoto pase y se implanta en la trompa y se produce el embarazo ectópico. ¿Ya? Otro de los problemas son las enfermedades pélvicas inflamatorias. Las EPIs, en ginecología lo vamos a ver, las EPIs son un proceso inflamatorio no solamente de las trompas, sino también de los ligamentos, del ovario y de esta región importante, denominado el mesosalping. El mesosalping. Este mesosalping es una región que se encuentra está formado por peritoneo visceral y tiene las anastomosis arteriales de las arterias tubáricas y de las arterias ováricas. Entonces se forma un meso, denominado mesosalping, y las enfermedades inflamatorias pélvicas producen una inflamación en toda esta zona, entre las trompas y el meso, inclusive pudiendo llegar, cuando existe una invasión bacteriana por diferentes fuentes,
ustedes ya saben, las vías de transmisión bacteriana en patología clínica han llevado. Entonces, se produce lo que se denomina el absceso tubárico o el absceso tubovárico, produciéndose pus en esta región. Entonces, toda mujer que tenga dolor fuerte en ambas fosas ilíacas, podemos pensar que estamos frente a una salpingitis. Toda mujer que pueda producir dolor en el lado izquierdo de carácter fuerte podría ser un absceso tubovárico. Y si es en el lado derecho, podría ser un absceso tubovárico, pero también podría ser una apendicitis. Entonces tienen que tomar cuenta esta anatomía basada en la clínica, porque básicamente los puntos de dolor son los mismos, ¿ya? Y es la parte también donde les había explicado, ¿se acuerdan de que las EPIs se dan por congestión? También, como esto tiene aquí, se encuentra la red arterial entre el ovario y la trompa, se produce congestión, produciendo también inflamación de las trompas, ¿ya? Eso siempre van a disculpar que me amplíe un poco más en la parte clínica cuando estemos viendo anatomía. Bien. Los ovarios. Los ovarios son dos estructuras que tienen la forma de una almendra, se encuentran ubicados lateralmente y fijos o suspensos a través del ligamento útero-ovárico. Repito, ellos se encuentran suspensos gracias al ligamento útero-ovárico, formando entre el mesosalping y el ligamento un triángulo denominado la fosa de Waldeyer. Esta fosa de Waldeyer es el lugar donde se encuentran los ovarios. Estos ovarios que tienen tres funciones básicas, ¿ya? Del ovario lo que me interesa básicamente es esto, la función. Las funciones germinativas, vegetativas y somáticas. La función germinativa, como su nombre lo dice, de germinar, es la encargada de el desarrollo básicamente del óvulo, ¿ya? Está encargada del desarrollo del óvulo. Es la que va a hacer que crezca el óvulo, se produzca su maduración y pase según las fases meióticas de primera, segunda y termine como un folículo de Graf. El folículo primario termina en un folículo de Graf, a su vez este de aquí reviente y salga, expulse al óvulo apto para la fecundación. Esa es la función de las hormonas que se encargan de la parte germinativa del ovario. Hablemos básicamente de las hormonas folículo estimulante y de la hormona luteinizante. La función vegetativa es aquella encargada del desarrollo y características de los órganos genitales. Estas hormonas, en las cuales está principalmente el estrógeno y la progesterona, son las encargadas del desarrollo del ovario, del desarrollo del mismo ovario, del útero, de la vagina, de la aparición del desarrollo del monte de Venus, de los labios mayores y menores, de la mama. Y finalmente la función somática, que también están ligadas a estas dos hormonas anteriormente mencionadas, que son las que le va a dar a la mujer la distribución de grasa a nivel de la cadera, la distribución de grasa a nivel de las mamas, esa característica fina y única que tiene la mujer en su piel, en la cara, esa progesterona que le da el brillo a su cabello, que le da la delicadeza en la piel de las mamas, eso está supervitado gracias a la función somática de los ovarios. Es por eso de que la mujer, cuando empieza a entrar en la etapa del climaterio, cuando ya la función ovárica empieza a disminuir, ya el cabello empieza a perder ese tono, esa característica brillosa, la vagina se empieza a atrofiar, ya no lubrica, ya no responde adecuadamente lo que significan las glándulas de Bartolino, y empieza a haber ya una disminución en el desarrollo de la mujer, ¿ya? Entonces, los ovarios tienen esta función fundamental. Estos son diámetros de 25 a 50 milímetros, longitudinal, antero-posterior entre 5 y 15, tiene un sentido transversal de 15 a 30 milímetros y su peso que varía de 4 a 8 gramos, ¿no? A diferencia del útero que puede llegar hasta los 70 gramos. Entonces, este ovario es el encargado de reventar los folículos
de Graf y producir la ovulación. Estos ovarios, como pueden mirar en esta imagen, es la imagen de un ovario, ya a través de una cirugía abierta. Vamos a ver nosotros que ellos a veces producen estos pequeños quistes que se llaman los quistes foliculares, que es la maduración del folículo de Graf antes de la explosión y la expulsión del óvulo. Bien, entonces ahora vamos a la parte clínica. Aquí tenemos un ovario poliquístico, fíjense, tiene muchos quistes. Vamos a la parte clínica en el aspecto del ovario. Hemos visto sus dimensiones, su posición, su funcionalidad desde el punto de vista de producción hormonal. Y ahora vamos a ver la parte clínica. ¿En qué problemas generalmente trae el ovario? Los problemas que se van a presentar en el ovario generalmente son los quistes de ovario, entre los cuales se encuentran los ovarios poliquísticos, y los otros tumores como los teratomas e incluyen al cáncer de ovario. El cáncer de ovario es la patología menos frecuente. Se produce por encima de los 55 a 60 años. En la fase final o degenerativa del ovario, este de aquí muta y empieza a producir un hipercrecimiento celular, transformándose en un cáncer propiamente dicho. Y ya la parte de los quistes, ¿qué son los quistes? Escuchen, tomen atención. Los quistes, ustedes saben que todas las mujeres nacen con un número determinado de folículos de Graf, de folículos primordiales o primarios, desde la vida embrionaria. ¿Ya? Lo vamos a ampliar obviamente en germinación, pero hablemos en este momento de esos folículos. Estos folículos empiezan a crecer gracias al estímulo de la luteinizante y la folículo estimulante, ¿ya? Y al crecer, no solamente crece uno, sino crecen varios, y se empiezan a crecer y el folículo hace un acúmulo de líquido, ¿ya? Hace un acúmulo de líquido. Algunos llegan a eclosionar, a reventar como un folículo de Graf, y ese líquido sale al exterior, produciendo, reabsorbiéndose y siendo cambiado después por tejido fibroso. Esta imagen de aquí. En los quistes normales de las mujeres, ¿qué pasa en las mujeres que tienen quistes? Estos folículos crecen hasta cierta dimensión, pero por falta de estimulación de la hormona folículo estimulante, entonces no llegan a eclosionar y quedan unas pequeñas cavidades virtuales dentro del ovario, que a su vez se le deposita tejido fibroso alrededor y que empieza un sistema de trasudado de líquido de la región intersticial hacia esa pequeña cavidad, aumentando cada vez más y más y más de volumen. Es por eso de que todas las mujeres en algún periodo del ciclo menstrual presentan un pequeño quiste, pero algunas pasa y sigue creciendo, pudiendo superar los 4 centímetros y posteriormente a eso avanza inclusive a tener quistes gigantes. Nosotros, cuando digo nosotros, mi persona ya participó en una cirugía en la cual hemos sacado un quiste de 35 centímetros, fíjense, básicamente fue un parto, un quiste gigante en un adolescente de 13 años. Entonces, estos quistes, si ustedes me entendieron bien, empieza a formarse de un simple folículo que no eclosionó. Al no eclosionar se forma como una ampolla, pero esta ampolla cada vez crece más y al crecer se va reforzando por fibra, tejido fibroso y tejido colágeno que está normalmente en nuestro organismo y resiste y a la vez aumenta de volumen y aumenta y aumenta. La mayoría de los quistes de ovario en edad fértil son benignos y el hecho fundamental de diagnosticarlos es el pillarlos antes que superen los 5 centímetros. Una vez que superaron los 5 centímetros, como ustedes se dan cuenta, el ovario está colgado a través de este ligamento, el ligamento útero-ovárico. Entonces, él se puede dar la vuelta y torsionar con un mal movimiento de la mujer. Al torsionarse, produce oclusión de las arterias ováricas o tubováricas, produciendo intenso dolor y necrosis
y por ende una cirugía debe ser practicada de emergencia. Ahí tenemos, fíjense, estos son los folículos primordiales que empiezan a crecer. Este de aquí es un folículo maduro, fíjense cómo tiene un acúmulo de líquido. Y cada vez crece más y crece más hasta reventar como folículo de Graf. Cuando el folículo se queda en esta fase y se forma una capa de tejido fibroso, es cuando este líquido no se revienta y empieza a aumentar en volumen y empieza a crecer el famoso quiste de ovario. Bien, espero que hayan entendido esta parte del quiste de ovario. Vamos a pasar a lo que significa la glándula mamaria. ¿Sí? Tengo una pregunta, pero no es de esta parte, un poco atrás. Cuando usted habló sobre la cuestión de que la mujer puede tener un embarazo ectópico porque puede ter desarrollado algunas infecciones repetidas, entonces causan una salpingitis, una ES. ¿Tiene como diagnosticar, por ejemplo, que esa mujer puede tener un embarazo ectópico a través de algún examen, como por ejemplo la ecografía? Sí, Lorena, gracias, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando nosotros hablábamos de que la trompa falopio tiene la función de, es un tubo, por eso se llama oviducto, el ducto del huevo cigoto. Entonces, cuando existen procesos inflamatorios como la salpingitis o las enfermedades inflamatorias pélvicas, las EPI propiamente dicho, este hueco, este conducto se puede ocluir por el proceso inflamatorio. Al ocluirse, puede impedir de que el huevo cigoto, que ya es más grande que el espermatozoides, no pueda pasar. No pase por esa zona y se quede ahí, pero ya está fecundado, entonces el desarrollo continúa. Eso es un factor predisponente, es solo un factor predisponente. No significa que la mujer que tenga salpingitis va a tener embarazo ectópico, pero aumenta la probabilidad. Entonces, la salpingitis, el absceso tubovárico, efectivamente sí se diagnostica a través de la ecografía. El embarazo ectópico principalmente sí se diagnostica por ecografía, pero también lo diagnosticamos por clínica, pero la ecografía nos da ya el veredicto final. A lo que tú te refieres, ¿cómo saber si está o no está permeable la trompa? Nosotros hacemos un estudio que se llama la histerosalpingografía. ¿Qué significa la histerosalpingografía? Significa instilar contraste a través del útero hacia las trompas y se saca una radiografía para mirar si el contraste atraviesa adecuadamente desde el útero hasta la cavidad abdominal, significa que está permeable. Si el contraste no lo consigue traspasar, significa que está ocluido. Pero este examen solamente se hace en aquellas mujeres que tienen dificultad para el embarazo y no pueden embarazarse, y básicamente nosotros tenemos que escarbar una serie de elementos para llegar a la causa de la infertilidad de la paciente. No sé si he respondido la pregunta, si era esa la duda que tenías, pero por eso te la he respondido en 3 ámbitos diferentes, porque más o menos fue como la entendí. Sí, doctor, muchas gracias. De nada, Lorena. Bien, sigamos con lo que es la mama. Antes de que se nos acabe el tiempo, ya quiero terminar la anatomía el día de hoy para pasar al círculo de preguntas. Vamos a ver lo que es la glándula mamaria. Estas son las glándulas mamarias, son las únicas 2 glándulas mayores exócrinas de la mujer, que empieza igual a desarrollar en la vida embrionaria y luego empieza su desarrollo grande en la pubertad. Las glándulas mamarias vienen en número de 2 como las más predominantes, porque también existe unas pacientes que tienen politelia y polimastia, que son presencia de otras glándulas accesorias en la línea axilar mamaria, ¿ya? Es una línea que vamos a ver, la vieron en embriología, que data desde se origina en la línea axilar media y pasa a través de la parte media del cuerpo hasta llegar a la cara interna del muslo. Entonces, en toda esa línea, embriológicamente la mujer tiene muchas glándulas mamarias, pero son 2 las que predominan, las glándulas mamarias de la región pectoral.
Estas glándulas mamarias son en número 2, izquierda y derecha, y está conformado por las siguientes capas: externa, piel, y posterior de eso viene el tejido celular subcutáneo o la grasa, que a través de las hormonas del estrógeno, de la progesterona fundamentalmente, se produce la relocalización de gran cantidad de grasa en esta región. Es lo que generalmente también hace la diferencia en que una mujer tenga una mama más grande que otra mujer. Luego tenemos la parte glandular, ya que está formado por el tejido glandular de la glándula propiamente dicho, la fascia aponeurótica del músculo pectoral mayor y el pectoral mayor propiamente dicho. Entonces, estas son las estructuras que están involucradas dentro de la glándula mamaria. Podemos mirar la característica histológica. Está conformado por un epitelio igual glandular de células de aspecto cilíndrico que van a dar producción a la leche, ¿ya? Y esta a su vez va a ser eyectada hacia el exterior por los conductos galactóforos, ¿ya? Entonces, son los acinos mamarios que van a unirse y forman los oóforos, a su vez los conductos galactóforos, y a su vez estos conductos galactóforos, más o menos en número de 20, como un promedio de 20, terminan en el pezón y expulsan hacia el exterior su producción de leche durante el periodo de la lactancia. Es importante en la mama que ustedes sepan, vamos a hablar, cuando estemos hablando de patología mamaria, vamos a ampliar la anatomía y vamos a ampliar las características como tal. En la mama nosotros tenemos fundamentalmente lo que significa la mastitis, que es una inflamación de la glándula mamaria, desde la turgencia mamaria, tenemos el absceso mamario y tenemos los tumores mamarios, dentro de los cuales vamos a ver en ginecología el más frecuente, el fibroadenoma. Es un nódulo grande, móvil, no doloroso, que se presenta en muchas mujeres con gran frecuencia. ¿Ya? El absceso es un proceso infeccioso que más lo vamos a ver en el puerperio. Es difícil encontrar absceso mamario en un periodo que no sea la fase puerperal. Esto de aquí es importantísimo, los planos de Hodge. Los planos de Hodge es nuestra última diapositiva, es parte de la anatomía. Obviamente vamos a ver nosotros que los planos de Hodge están caracterizados por lo siguiente. Son unos planos que ustedes lo van a ver siempre como médico en el trabajo de parto. Entonces, esto de aquí ustedes ya lo deben de memorizar en una primera fase, apréndanselo de memoria, porque en la práctica se les va a mostrar tanto en paciente como en los modelos anatómicos de las pelvis que tenemos en el hospital, porque no hay en la universidad modelos anatómicos específicos para obstetricia. Vamos a ver que son 4 planos. Hodge, ya quien es un anatomista obstetra, ha identificado 4 planos del descenso del feto durante el trabajo de parto. Entonces, el primer plano de Hodge es una línea imaginaria que se traza desde el promontorio. ¿Qué es el promontorio? Es la unión de la primera vértebra sacra con la quinta lumbar. Forma una punta denominado promontorio. Desde el promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis se llama primer plano de Hodge. El segundo plano de Hodge es en otra línea imaginaria que se cruza desde los 2 puntos, ubicado uno en el borde inferior de la sínfisis del pubis y el otro en el cuerpo de la segunda vértebra sacra. El tercer plano de Hodge, que se encuentra ubicado entre un punto imaginario entre dos espinas ciáticas, la espina ciática del lado izquierdo y la del lado derecho. Y el cuarto plano de Hodge, que es una línea imaginaria entre la punta del coxis y las partes blandas de la región vulvar. ¿Ya? A momento, solo quiero que repasen esto porque ya en la práctica le vamos a preguntar y les digo, es una pregunta que todo el tiempo se la realiza, inclusive como médico, ustedes cuando hagan un tacto va a decir periodo expulsivo en tercer plano de Hodge, en cuarto plano de Hodge, o 4 centímetros de dilatación en primer plano de Hodge. Entonces, esos planos sí o sí tienen que saberlos, ¿ya? Los planos de Hodge. Bien.
Eso sería en lo que respecta al tema de anatomía. Obviamente es más, ¿no? En la parte teórica es más el contenido. Entonces, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta del tema ad íntegro de anatomía. Doctor, ¿podría repetir la definición de las polimastias? ¿Perdón? Ah, de las polimastias. Sí. Ya. Las polimastias, como su nombre lo dice, poli son varias, mastias, mamas. Entonces, es la presencia de más de un par de mamas en una paciente. O sea, es la mujer que tiene glándulas mamarias, incluyendo el pezón y las glándulas y su formato en toda la línea mamaria de la mujer. Como les dije, o sea, normalmente la mujer tiene 2 mamas, ¿no? 2 mamas en la región pectoral, pero también puede tener mamas accesorias en la región axilar, mamas accesorias a nivel abdominal e inclusive entre la ingle o la cara interna del muslo. Entonces, la presencia de esas glándulas en una de esas regiones que yo les he explicado y que no sean solamente la región pectoral, se denomina polimastia. Muchas gracias. A usted, señorita. Buen día, doctor. Buenos días, Patricia. Doctor, ¿cuál sería el motivo de dolor en las mamas sin que la mujer esté ya en periodo fértil o embarazada? ¿Sería un motivo aparente? Sí, efectivamente, uno de los principales dolores en la mama de forma, digamos así, no necesariamente durante la fase de lactancia o el periodo pregestacional, ¿no? Porque duele cuando la mujer, es uno de los síntomas que la mujer refiere cuando recién se embaraza, o cuando está en el ciclo menstrual, que también suele doler. En otro periodo hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, si duele es porque algo está pasando, tal vez un proceso inflamatorio pasajero. ¿Ya? Generalmente se da por alguna agresión de alguna bacteria, que es la que generalmente va a producir un absceso, una bacteria que puede estar queriendo ingresar a la mama, pero a veces los sistemas de defensa son suficientes para controlarlos, entonces produce una pequeña inflamación y un dolor en la mama. Todo dolor tiene que ser explorado, porque cuando hay dolor hay que ver si existen los otros 3 síntomas de la tétrada de Paracelso. O sea, si hay dolor, hay que buscar ¿qué? Hay que buscar rubor, hay que buscar calor y hay que buscar tumor. Entonces, si no hay nada de eso y solamente hay dolor, probablemente simplemente se trate de un proceso inflamatorio pasajero. Muchas veces se administra un antiinflamatorio y cede, pero si persiste de forma regular, hay que empezar a buscar tumor, hay que buscar nódulos. Y no es suficiente las manos. A veces es recomendable, como primera instancia, siempre pedir una ecografía mamaria. En ecografía mamaria van a detectar algunas estructuras aparte de la glándula mamaria, ¿ya? Muy bien, Patricia, entonces a esa sería la conducta que usted tiene que tomar ante un dolor que ya sea muy repetitivo. Ya, pero ¿qué pasa? Que una amiga que tiene esto, tiene dolor en las 2 mamas, pero no, dijo ella que no hay proceso inflamatorio, no siente que hay proceso inflamatorio. ¿Sería normal o entonces es necesario procurar un ginecólogo? Para eso estamos nosotros, los médicos, Patricia. Entonces la paciente puede pensar que no hay un proceso inflamatorio, pero ya el médico, sea médico general o ginecólogo, va a hacer una exploración de la mama. Y en esta exploración puede ya pedir una ecografía o simplemente en la exploración ya puede encontrar algo raro y decirle, mire, esto de aquí no está bien, vamos a hacer estos exámenes y así llegar a la causa del dolor. Por lo que usted me dice, esta amiga ya debe cursar bastante tiempo con estas molestias. Muchísimas gracias, doctor. Estamos para eso, Patricia. ¿Alguna otra pregunta, señoritas, jóvenes? Doctor, buen día. Soy Alanoca. Buen día. Hola, Edwin. Buenos días. Buen día, doctor. En su contenido creo que se mencionó sobre la línea de Farret. ¿Cuál es su importancia en la clínica, esa línea de Farret? Por favor, ¿puede explicarme por favor eso? Sí, claro, Edwin. La importancia sobre la línea de Parrett es simplemente ubicar
ubicar lo que significan las alteraciones que se pueden presentar dentro de la formación de estas estructuras. Entonces, si nosotros vemos y que hay alguna anomalía que se esté presentando en todo este segmento, pues vamos a poder determinar cambios dentro de la anatomía y poder tomar algún tipo de conducta, ya sea con los estudios anatómicos o anátomos histológicos, dependiendo de la duda que vaya a tener el profesional. Ya, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Edwin. Doutor, Hola, bom dia. buenos días. Sobre a gravidez ectópica, há algum fator genético envolvido? Porque eu conheci uma família onde teria duas irmãs que tiveram gravidez ectópica e em seguida uma cunhada. Então, eu creio que por ser uma coisa meio... Eu creio que seja raro, não? De acontecer 3 veces en la misma familia. Sí, puede ser muy también frecuente, ¿no? Para saber, no existe la relación, primero, no existe una relación genética predisponente al embarazo ectópico. Lo que sí puede ser que haya alguna malformación a nivel del útero y eso sí es genético. Estas malformaciones como alteraciones en las posiciones del mismo útero podría ser que esta familia curse de forma consecutiva con embarazos ectópicos, pero también puede ser cuestiones también o coincidentes, ¿no? De que en varias generaciones de mujeres se les haya presentado eso, o tal vez algunos procesos inflamatorios que cursaban todas ellas y que llevaba a este proceso ectópico. Pero para dejar claro, no existe el tema de ¿cómo se dice? Un factor predisponente desde el punto de vista hereditario. Doutor, buenos días. Sobre la gravidez molar, que é anembrionária, como que acontece? ¿Perdón? La gravidez molar, que fala, acho que é anembrionária, não? E que disse que não tiene nada. ¿Puede explicar un poco sobre ella? Muy brevemente, es largo. Es un tema entero que vamos a ver, embarazo molar, entonces prefería no tocarlo en este momento porque estamos hablando de anatomía y él no necesariamente tiene que ver. Sí, en algunos cambios cuando hablemos de los quistes caluténicos en embarazo molar, pero solamente quiero que sepas tú que el embarazo molar se produce por la fecundación de un huevo que no tiene núcleo. ¿Ya? Eso es una pequeña introducción. Eso hace de que haya un embarazo mal formado, que se clasifica en completo y parcial, y dependiendo de que si es completo no tiene embrión y si es parcial lo tiene. Pero es un tema amplio. Prefiero explicarlo mejor cuando estemos en el tema, ¿ya? Gracias. Una preguntita. En el caso del prolapso de útero, ¿no ve? Cuando se sale afuera del útero, ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacer? Muy bien, eso sí está visto desde el punto de vista de la anatomía. El prolapso uterino es muy frecuente en las mujeres añosas, gran multíparas, aquellas que tuvieron muchos embarazos y partos, obviamente. Se da por el aflojamiento, podríamos decir, o el estiramiento de los ligamentos, fundamentalmente los ligamentos uterosacro y los ligamentos cardinales de McEnroe, que forman el retináculum uteri, que es la parte de los ligamentos que agarra de la pelvis al cuello del útero. Entonces estos se hacen más laxos y existe una disminución del tono de la pelvis, del diafragma pélvico, y el útero empieza a descender y empieza a salir por la vagina. Tanto es así que el cuello del útero se lo mira básicamente afuera de la vagina. Entonces, esto generalmente tiene dos conductas. Uno, realizar la suspensión, que no es recomendable porque rápidamente otra vez vuelve a descender, porque es alteración en la pelvis muscular, por eso se da en las mujeres mayores. Lo que generalmente nosotros realizamos, no digo nosotros, hablamos de la especialidad como ginecología, es realizar la histerectomía. Ya esta histerectomía puede ser por vía vaginal o puede ser por vía abdominal. En el caso del prolapso, la indicación generalmente es que nosotros realicemos la histerectomía por vía transvaginal, y la suspensión se llama colposuspensión. Suspendemos
la vagina y suspendemos la vejiga después de sacar el útero. Gracias, doctor. A ustedes. Bien, jóvenes, le estoy muy agradecido por las múltiples preguntas que tenemos en el transcurso del día. Voy a preparar, como les dije, estamos reorganizando los temas porque hay que compactar algunos que no van a entrar y estamos empezando a trabajar en la nueva proyecto formativo para pasarle a todos ustedes ya el oficial, y también les voy a pasar igual la diapositiva del tema de avance de la próxima clase el día miércoles, para que ya vayan dando una ojeada y vayan pudiendo repasar, ¿ya? Muchas gracias, ha sido un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Gracias y hasta el día miércoles. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, doctor. Gracias.